nerviosa, temperamental, irritada. A mí no me gustaba quién era yo. Mi historia comenzó cuando yo era niña, de hecho, ¿no? Entonces, como la familia de mis padres, tanto de mi padre como de la de mi madre, se relacionaban ya con el espiritismo, entonces todo en mi casa estaba relacionado a eso. Y nosotros, cuando desde niños, mis hermanos y yo ya frecuentábamos ambientes así. Y desde niña yo tenía ya un problema espiritual porque yo veía bultos y escuchaba voces. Mi personalidad ya era una personalidad enojada desde niña. Y yo tenía estallidos de rabia. ¿Por qué? Porque siempre había una presencia ahí, había algo jalándome o hablándome. A medida que yo fui creciendo, yo entendí que era una cosa espiritual y que yo necesitaba buscar de alguna forma cómo iba a resolver eso, cómo iba a resolver aquellas voces y cómo iba a resolver aquel comportamiento. Comencé a buscar otros lugares. Entonces, lugares donde yo intentaba arreglar mi espíritu. Busqué muchos lugares de esoterismo, muchos lugares que trabajaban con espíritus, muchos lugares que trabajaban con estudios de vida en otros planetas. Yo vi que la parte espiritual no estaba siendo resuelta. Entonces, ¿qué es lo que comencé a hacer? Yo comencé a buscar tecnologías mentales que me ayudasen a cambiar de comportamiento a través de reprogramaciones mentales. En el trabajo yo tenía ataques. Yo tenía crisis de llanto, yo me desequilibraba, yo quedaba incontrolable y las personas, yo no sabía qué era. Las personas de mi trabajo no sabían qué hacer. Yo trabajaba en un banco grande en ese tiempo, entonces ¿qué hacían ellas? Ellas me arrastraban al baño y me encerraban en el baño hasta que eso pasase. Mientras sucedían esos ataques, yo percibía que había un hueco dentro de mí y yo no lograba llenar eso. Yo no entendía de dónde venía aquello y por qué yo era de aquella manera. Ese hueco, cuanto más aumentaba, ¿con qué yo comencé a llenarlo? Con trabajo y con peleas. Yo me volví una persona más pleitista. Entonces yo comencé a pelear en la calle, en el tránsito, en todos los lugares que yo iba yo peleaba. Y yo comencé a llenar eso con un nivel de trabajo casi inhumano. Entonces yo trabajaba 17, 18 horas por día, de lunes a lunes. Yo dormía poquísimo, ¿no? En ese tiempo yo tenía una empresa y yo pensaba, no, es porque yo quiero prosperar. Yo no entendía qué era aquel hueco, pero yo peleaba con funcionarios, yo peleaba con clientes, yo peleaba donde era ahí, donde yo tenía mi oficina de mi empresa. Y eso fue aumentando de una manera que yo comencé a no querer más mirar a eso. Entonces, cuando sucedía de repente así esos ataques, ¿no? Hasta de peleas o de crisis, de llanto, después yo simplemente fingía que no sucedía nada y trabajaba más. Ese periodo donde yo trabajaba mucho, eso también tenía un origen en mi casa, porque fue descubierto un hijo de una relación extraconyugal de mi padre. Debido a esa traición, mis padres llegaron a la Iglesia Universal. Ellos conocieron a una persona que los invitó a ellos a una reunión y les dijo, allá habrá restauración del matrimonio de ustedes, allá habrá restauración de la familia de ustedes. Y un día, yo yendo al trabajo con el carro de ellos, estaba la radio de la iglesia, yo escuché un testimonio. Y ese testimonio, la muchacha que daba el testimonio, ella pasaba por el mismo problema espiritual que yo pasaba. Ella escuchaba voces, ella veía bultos, ella no tenía paz. Y yo dije, Dios mío. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en el carro, yo estaba fumando y yo dije, Dios mío, exactamente lo que ella pasó es lo que yo paso. Yo voy a ese lugar, yo voy allá también, yo voy a pedirle a mi madre que me lleve. Yo comencé a entender qué era ese vacío, qué eran esos ataques que yo tenía en el trabajo, por qué yo era una persona tan nerviosa, por qué ese hueco yo intentaba llenarlo con trabajo y con peleas. Y yo entendí que todos aquellos cursos y aquellas inmersiones y aquellos libros que yo tenía ahí, de aquellas terapias que yo había hecho en el pasado, no invalidando obviamente el trabajo del profesional, pero ellas no funcionaron para resolver el problema que yo tenía, porque el problema que yo tenía era espiritual.
Entonces yo necesitaba pasar por un proceso de liberación. Y ese proceso de liberación, él llevó un tiempo hasta que yo entendí que yo necesitaba perdonarme. Yo no lograba entender la primera palabra que Jesús habló en el ministerio de él: arrepiéntanse. Entonces yo perdonaba a las personas, pero yo no me perdonaba. Yo perdonaba lo que las personas me habían hecho o lo que yo entendía que no era correcto, pero cuando yo me miraba a mí, yo aún me culpaba. Cuando yo me liberé de eso, yo me fui limpiando. Yo fui entendiendo que existía una nueva Camila para que yo viviera, que existía un fin para aquella vieja vida y un comienzo de una nueva vida con Dios. Y ahí comencé a buscar eso dentro de la palabra, frecuentando las reuniones, apoyada por los pastores, por los obreros. Como yo tenía muchos problemas, de pensamientos, pensaba mucha cosa, yo era muy bombardeada por miedo de ser engañada y de dudas. Yo hice un voto con Dios. Le dije: mi Dios, yo hice una oración mental. Yo le dije: mi Dios, yo no voy a hablar esta oración porque yo no quiero que nadie escuche, solo el Señor. Yo necesito que el Señor pida a un siervo que ministre el Espíritu Santo sobre mí. Yo necesito que después de eso, el Señor ponga una persona de Dios para confirmar que ella ve al Señor en mí. Y yo necesito de una palabra. Esa palabra es lo que va a pautar mi caminata con el Señor. Porque si en todo mi proceso de liberación en la Iglesia Universal, de conversión, de entendimiento, que es el Señor quien nos da una nueva vida, el Señor me dio una palabra, para el Espíritu Santo yo también necesito de una palabra. Y yo traje mi Biblia aquí. Entonces, una sierva de Dios ministró el Espíritu Santo sobre mí como yo le había pedido a Jesús. Un obrero me vio pasando después y me preguntó a mí: ¿usted recibió el Espíritu Santo? Porque él notaba un brillo diferente en mí. Pero sentada en la silla de la catedral, el Espíritu Santo habló conmigo, esposa adornada, y yo fui allá en Apocalipsis 21 y leí sobre la esposa adornada, y yo entendí que el Espíritu Santo estaba ahí listo para bautizarme. Y cuando yo leí este versículo, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En el momento en que yo leí este versículo, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y ahí la vieja Camila quedó en el piso. Y yo me levanté ya de aquella silla, una nueva Camila. Ahí yo ya era una persona que tenía una mente transformada, que sentía amor por las personas. Yo tenía una cosa ahí que yo nunca había tenido: yo tenía paciencia. Porque yo no tenía paciencia con nada, ni con las situaciones, ni con las personas. Y después de esa confirmación que yo tuve del Espíritu Santo, del recibimiento del bautismo con el Espíritu Santo, ahí, exactamente en aquel momento, ya cambió mi forma de ver a las personas, ya cambió la forma como yo me sentía. Aquel hueco era como si yo tuviese un punto negro dentro de mi pecho. Aquel hueco ya no existía más. Yo ya sentía hasta mi cuerpo más relajado porque era como si yo estuviese más segura. Cuando Dios se casó conmigo, cuando Él me llamó de esposa adornada, Él se volvió mi marido. Entonces ahí yo ya tenía certeza de que todo lo que yo fuese a hacer, si yo pidiese ayuda, el auxilio de mi marido, del Espíritu Santo de Dios, yo estaría en el camino correcto. Yo tuve la oportunidad de escuchar de mi madre, aún viva, que yo era una persona diferente. Ella me dijo: hija mía, tú eras insoportable. Y hoy nosotros tenemos placer de convivir contigo. Entonces, antes de que mi madre falleciese, saber que ella vio esa transformación, saber que ella pudo ver que la batalla de ella no fue en vano, no tiene precio eso. Y yo personalmente, hoy yo soy una persona que yo tengo alegría en mí solita. Yo no necesito de nada, yo no necesito de trabajo, yo no necesito de amigos, de fiestas, de calle, yo no necesito nada. La alegría vive dentro de mí.
Y cuando sucede alguna cosa, porque en la vida suceden, la vida continúa andando. Cuando sucede algo, el Espíritu Santo siempre me recuerda, la alegría del Señor es vuestra fuerza. Entonces yo sé que yo estoy fuerte, porque mi Señor se alegra conmigo.